Uf, Ali Siez, a tener un presupuesto de 50 millones de euros. El más tonto que encontró, Ali Siez llegó aquí, que era Dios, pues metió los dos coches en la plaza del ayuntamiento. Pero eso todo lo hace Pernía. Por eso, entre otras cosas, se fue Marcelino. Fichaba a aquellos jugadores que le dejaban más comisiones, repudiado por su propia familia. El Racing fue con él en el mando un estercolero de inmoralidad absoluto. Bienvenidos a eFutbolín, el canal de los que saben de esto. Hoy, don Pedro López Ochoa. Bueno, lo de Don lo podías dejar al margen, vamos, lo de Don. ¿Se te puede considerar leyenda? Pedro López Ochoa. Pedro López Ochoa. O Pedro López. Bueno, sí, que mi madre y la familia de mi madre también tiene. Está bien, ¿no? Está bien esta cosa. ¿Se te puede considerar de Tetuán, además, o sea, cuidado, hay puertorriqueños. leyenda de la comunicación cántabra? No, leyenda. Aunque no seas bueno, pero me has estado aquí años. No, hombre, histórico sí. Histórico sí, ¿no? ¿Cuándo empecé? Principios del año 85, Diario Alerta. Mala rima, ¿eh? Ojo ahí. Sí, principios del año 85, Diario Alerta. Era un becario, se denominaba auxiliar de redacción, pero a diferencia de los becarios de ahora, te pagaban y te pagaban bien y las condiciones laborales eran buenas, realmente se aprendía, tenías una remuneración, hombre, no eras un redactor, que luego ya lo fui después, pero sí, era con condiciones económicas pues como las que ahora tendría un redactor. Te voy a cortar las alas porque No, dentro de poco dígame. Grabaremos una entrevista más en profundidad. Ah, vale, perfecto. De la que es una leyenda de la comunicación cántabra, que en este caso eres tú, aunque no. Bueno, vale, si vosotros decís leyenda, más que nada histórico, pesado. Entonces, por eso, una presentación muy breve, porque claro, aunque nos sigue gente bastante mayor, y yo creo que la inmensa mayoría te conocerán. A ver, ¿a qué consideramos gente mayor? A partir de 80, 90 años. ¿Tú eres un chaval todavía? Yo 60. ¿Estás ya en los 6? Yo en los 6, un chaval. 60, sí. Preséntate brevemente, ¿quién es Pedro López? Pues Pedro López es un chaval que tenía dos aficiones de pequeño, una era jugar al fútbol y la otra era ser periodista. Dormía con 10 y 11 años con un transistor que no sabían mis padres debajo de la almohada. Como en el fútbol, apenas llegué al fútbol regional porque el fútbol profesional no tenía muy complicado, nada. No tenía las condiciones tácticas, técnicas y físicas, pues me dediqué a la comunicación, que no me ha ido nada mal. No me ha ido mal, lo cual quiere decir que debía acertar o al menos intuir que me podía ir mejor en el mundo. Lo que pasa es que lo he compaginado porque al final no empecé haciendo fútbol, pero acabé prácticamente haciendo deportes en todos los sitios donde he estado y vinculado a esto, al balón. Pero no solo al balón, al deporte, porque he hecho muchas cosas que son bolos, remo, traineras, fútbol sala, balonmano, muchos años, baloncesto, de todo, sí. 40 años. ¿Qué te darán? 40 años, te darán para hablar van a hacer ahora 40. De muchas cosas. En el día de hoy vamos a hablar de una figura también legendaria. Dime, ¿quién? Quizás no en el lado positivo, el bueno de Ali Siez. Amigo tuyo, se puede considerar. Ali Siez. Te cuesta, ¿eh? Bueno, me cuesta, pero lo tengo en la cabeza. O sea, yo sé lo que realmente pasó con aquella historia. Es que fíjate, la viví mucho. Claro. Yo hablaba con Julián Luque, que le entrevistamos hace poco en el canal, y él, claro, coincidió de lleno. Estaba dentro del vestuario encima. Sí. Y es una figura de la que se sabe mucho, pero, por ejemplo, es cierto, tú estabas dentro, conocerás más en profundidad, ¿no? Sí. Pero el aficionado neutro, como que ha oído cosas un poco de bueno, que si era un estafador, que sí. Pero realmente, hoy vamos a hablar un poco de cifras, de hechos. Quiero poner un poco de luz en una figura que digo que es muy hablada y cualquier racinguista la conocerá, aunque nos vea gente más joven, seguro que le suena el nombre, pero no tienen tanta información real y verídica de lo que ocurrió con este señor. Que vamos a poner un poco en contexto, porque el Racing esas temporadas hasta que llega Ali Siez, pues un equipo consagrado en la categoría. Hace pocos años había pisado Europa, media tabla, yo creo zona tranquila, un poco a lo que tiene que aspirar a ser el Racing en su mejor momento, ¿no? A ver, yo creo que lo voy a resumir de manera para que sepa la gente quién era Ali Siez y dónde estaba el Racing en aquella situación. El Racing venía 2 o 3 años anteriores de jugar en Europa. Correcto. El Racing era de una compañía que se llamaba Silver Eagle, con Jacobo Montalvo como máximo patrón. Jacobo Montalvo fallece, le deja a su hijo, digamos que esa película de ser el dueño del Racing, y ahí tenían, digamos, en Cantabria como delfín a Francisco Pernía, que había estado en Silver Eagle en Madrid trabajando en la inmobiliaria. Y como había sido consejero de industria unos años atrás en Cantabria, dijeron, joder, pues si cogemos el Racing va a haber de luego unos beneficios para la empresa en construcción y en hacer en Puente San Miguel, en Reocic, no sé qué. Alguien que haya estado vinculado con el gobierno y tal, ¿quién? Pernía. Pernía no tenía ni idea de fútbol, pero le ponemos a Pernía. Y Pernía llegó aquí y le gustó esto. Le gustó ya en la primera negociación que tuvo. La primera negociación que tuvo Pernía fue en La Coruña con Augusto César Lendoiro. Munitis Aguate y Antonio Tomás. Ese era el trueque que había que hacer. Bien. Estaba, efectivamente,
Munitis en el Deportivo y Aguate y Antonio Tomás en el Racing. El Depor quería a Aguate y Antonio Tomás y el Racing quería a Munitis. Hicieron ese intercambio, pero ahí en ese intercambio Pernía conoce a Botas, Eugenio Botas, representante de cabecera de Augusto César Lendoiro, con el que hacía todas las transacciones. ¿De qué año estamos hablando aquí? Sería 2004, 2003, Vale. por ahí, sobre esa fecha, Vale. antes de. Entonces ahí llega Pernía y ahí empieza Pernía a hacer sus tejemanejes con Eugenio Botas, que empieza a ser pues el representante de cabecera del amigo Pernía. Ya sabemos todos por qué y con qué motivos. ¿Qué ocurre? Pues que Silver Eagle ve que el gobierno no cumple sus promesas de construcción del parque temático en Puente San Miguel y dice, no, yo de aquí me voy. Y si me voy yo, se va a Pernía. Hay que vender esto. Y el gobierno regional tenía una participación. Y entonces el gobierno regional dice, pues hay que vender esto. Y claro, dice Pernía, pierdo el chollo. Si venden esto, lo compra cualquiera, yo pierdo el chollo, ¿no? Porque ya pues había habido Chites, Smolare, muchas cosas oscuras. Europa, claro. Muchas cosas oscuras y Pernía perdía el chollo. Entonces, ¿qué hace Pernía? Dice, no puedo perder el chollo. Y entonces en sus contactos dice, necesito un testaferro internacional que le haga venir aquí, que cree todo el mundo que sea realmente el presidente, pero realmente le manejo yo por detrás. Yo le pago un dinero a Alisiet y él hará lo que yo le diga. Pero yo no puedo aparecer porque no soy el presidente. Claro, ¿quién paga el dinero de la venta del Racing? Pues claro, yo Alguien sigo, lo tiene que poner. Alisiet no lo tiene. Alisiet lo que era un testaferro internacional con residencia en Bahrein, que no es, digamos, extraditable si hay situaciones fraudulentas y demás. Es que fíjate que para el vídeo está buscando bastante información, que si ChatGPT, Wikipedia, varios medios y demás, y todo es posible que, según este medio apuntan a, estudió aquí, se formó aquí, pero certezas de Alisiet cuesta encontrar, ¿eh? Era un indio que sí estudió mercantil, pero que era un bicharraco, o sea, era un estafador, y que le utilizaba a mucha gente precisamente para esto. Como vivía en Bahrein, si la lía parda, vete a buscarle. Y entonces ahí encontró Pernía tal. Claro, pero Pernía necesitaba que la venta del Racing fuese efectiva, que Alisiet pusiese el dinero, y Alisiet no tenía dónde caerse muerto para poner sus millones de euros ahí. 15 millones fueron. ¿Cómo consigue Pernía que Alisiet llegue aquí y compre el Racing? Con el primer pago de los derechos de televisión de ese año que tenía que cobrar. Porque el Racing recibe el dinero de derecho audiovisual de esa temporada, X dinero, no sé lo que era en su momento. 30 millones o lo que sea. Lo que fuese, el dinero que recibía, y ese dinero es lo que Pernía consigue trasladar del club a Alisiet para que lo compre. En teoría, Credit Suisse, que era el banco que tenía que acreditar que el amigo Alisiet tenía ese dinero y que disponía de liquidez para que el gobierno aprobara esa venta del club, pues dijo que sí. Pero que lo hizo con el dinero de los derechos de televisión que tenía que cobrar el Racing esa temporada, sí. Vamos al año 2011, que es cuando se efectúa esta compra y la llegada de Alisiet, que por cierto él un año antes había intentado comprar el Blackburn Rovers en la Premier League, pero no le salió bien. Venía de otro sitio rebotado, no sé si era en Australia, creo que era en Australia, donde ya le habían dicho que no era de fiar. Y el Blackburn Rovers decide que no. Entonces se enfrentaron el hambre con las ganas de comer, es decir, Pernía buscaba a un tipo que quería comprar un fútbol, él tenía el dinero de esos derechos de televisión del Racing, y pues venga, y además luego, si hay que ir a buscarle, que le vayan a buscar a Bahrein, que no hay posibilidad ninguna. ¿Qué le ocurrió a Pernía? Que no esperaba que este fuese un actor, que hiciera las cosas que hacía, que venía en un jet privado que pagaba el Racing. Claro. Todas las cosas que hacía este hombre las pagaba Pernía, las pagaba el Racing. Él no tenía un duro. Él cobraba mensualmente por hacer de presidente. ¿Se sabe cuánto? No, yo eso ahí. Entiendo con buen dinero. Ahí ya no he llegado. Mileurista no era. Pero ahí había mucho dinero. Ten en cuenta que el Racing manejaba muchos millones de euros. Que el Racing llegó a tener un presupuesto de 50 millones de euros en aquel momento. En aquella época, claro. Claro, es que vendió a Garay en 15 millones, a Zilli que no sé cuántos, a Salva, al otro. Es que el Racing manejaba mucho dinero y en primera división, pues los derechos de televisión era mucho dinero. ¿Qué consiguió Pernía? Pues dominar el Racing y hacer a su antojo lo que le diera la gana. El Racing Primavera, ficho, no ficho. Bueno, ahí hay una desvergüenza absoluta con Casquero. Lo de Casquero fue lamentable. ¿Por qué Casquero se va gratis del Racing? Casquero tiene... Claro, siendo un jugador indiscutible en el Racing. Indiscutible. Y se va gratis del Racing. Y le preguntamos ¿pero cómo es posible que se vaya al Getafe y que no pague €1 por un jugador que el año anterior había sido fundamental en primera división? ¿Cómo es posible? Es que tiene problemas personales. Y tiene además a un familiar que estaba enfermo y no se veía. Pero bien, eso...
Pero tiene un contrato este Tiene un señor. contrato y que paguen por hacer él. No, se fue gratis. ¿Qué había detrás? Pues cada uno sabiendo el personaje y que luego todo lo que hemos sabido con la sentencia del juez, imagínate por qué se fue Casquero, lo que cobró del Getafe Pernía y lo que cobró del Getafe Casquero. Pues todas esas situaciones Pernía era el amo, o sea, era el dueño ya realmente del club. Ya no tenía que justificar ante Montalvo ni ante nadie. Había comprado a través de Alisi el club y hacía de su capa un sayo. Es que incluso hasta la edad del mono de Alisiet, tampoco hay certezas. Es decir, yo tengo apuntado 23 de abril del 73, que es una fecha que da el diario Montañés, que calculo que le llegara de alguna forma, pero hay varios medios internacionales que ni siquiera acreditan que esta edad sea cierta. O sea, era un chaval joven, simplemente, o sea, claro, cuando llegó sí. Tendría 30 y tantos años. Pues O sea, cuadra que ahora te hace además, 50, como todos los indios tienen la piel o la tez muy sin arrugas, o sea, no parecía un chaval joven. Ahora venía con un séquito que era que verlo, ¿eh? Claro. Si yo recuerdo, yo era muy pequeño, evidentemente, estoy hablando de algo más, 10, 11 años por ahí, y recuerdo que uno de sus primeros días empieza a meter como varios Mercedes en la plaza del ayuntamiento y que tuvo que venir la policía. No, estaba yo allí. Se convoca una rueda de prensa, porque Íñigo de la Serna era el alcalde, y le sentó muy mal que la presentación oficial de Alisiet fuese en el Sardinero, con Revilla a la derecha, Alisiet a la izquierda. Claro, Alisiet llegó aquí que era Dios. Claro. O sea, era Dios. Claro. Invierte 50 millones de euros en el club, en 3 años la Champions, un multimillonario indio de no sé qué, todo absolutamente mentira, ¿no? Y entonces, claro, el ayuntamiento dijo, yo no me puedo quedar atrás. Y entonces concertó una rueda de prensa o una visita al ayuntamiento, y en la visita al ayuntamiento llegó media hora tarde, estábamos ahí toda la prensa, media hora tarde, y no se le ocurre otra cosa que meter en la plaza del ayuntamiento, como llegaba tarde y no había sitio para aparcar, pues metió los 2 coches en la plaza del ayuntamiento y se bajó vamos, como el que entraba por su casa. Y también allí en la alcaldía contó lo mismo, ¿eh? El futuro que iba a hacer, que la alcaldía lo que quería era comprar el estadio y que iba a hacer un estadio nuevo. Según él, también, otro dato que no está contrastado con absolutamente nadie, pero él lo dice, acumula más de 8.000 millones de libras, repartido en 130 empresas y no sé qué. No, absolutamente falso. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que era pues, un florero, ¿no? de Pernía, a Pernía le interesaba. Es que, lo hemos dicho antes, un testaferro internacional que él, digamos que prestaba su DNI a alguien para que utilizara su DNI, su nombre y sus apellidos en su nombre. Si luego venían mal dadas, porque normalmente eran empresas de aquella manera, pues me voy a Bahrein y píllame allí, que si te he visto no me acuerdo. Bueno, si te he visto no me acuerdo, que no se le encontró. Literalmente. Allí estaba. Pasamos a la parte deportiva, porque como hemos comentado, el Racing venía de sus mejores años, tocar Europa. Es verdad que esa última temporada ya un poco peor, pero bueno, al final lo que tiene que ser el Racing, ¿no? Un equipo para mantenerse en la categoría y poquito más. Es cierto que su primera decisión es bastante buena, porque despide a Miguel Ángel Portugal y llega un Marcelino que mejora la situación. Llega incluso Giovanni Dos Santos en el mercado de invierno. Que pero eso todo lo hace Pernía, ¿eh? Ali no tenía ni idea de qué era. Pero de forma oficial para afuera, oye, parece que este tío ha llegado y ha hecho las cosas bien. Marcelino llega porque Eugenio Botas dice que llegue, que es el representante de Pernía y de todas las transacciones que se hacen. Lo que pasa es que Marcelino ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Racing y gracias a Dios que vino. Para que Eugenio Botas es quien es y utiliza los clubes para lo que les utilizaba, igual que Pernía utilizaba al Racing para ser a beneficio propio su manera de vivir. Sin embargo, ese mismo verano ya se empieza, que es el inicio de la 11-12, que consuma el descenso del Racing a final de temporada. Ya hay operaciones bastante raras. Pero eran cosas, sí, ahí llegó Stuani. La plantilla se debilitó, claramente. Pero no era que se debilitara, era que él fichaba a aquellos jugadores que le dejaban más comisiones a través de... Claro, eso es a lo que te voy. Claro. Había fichajes muy extraños, caros, que se pagaban pero bien. no contrastados. Eso. Por eso, entre otras cosas, se fue Marcelino. Se va al Zaragoza. Claro, al Zaragoza. Esa temporada él ya lo vería las cosas como estaban, y a pesar de salvar al equipo, vio una buena oferta y se fue Marcelino, se fue Jesús Merino, el Capi, que estaba en la Secretaría Técnica. Bueno, es que desmanteló Pernía la Secretaría Técnica, porque ya le estaban viendo lo que hacía. Él hacía lo que le daba la gana. Claro. Llevaba allí los fichajes que él consideraba que se tenían que hacer, punto, no los mejores. Y a partir de la temporada del descenso, Ali desaparece un poco de Santander. Ya en los últimos meses, porque él se marcha en 2013, pero ya estando en segunda, pero es verdad que en los últimos meses no se sabía prácticamente nada, estuvo medio desaparecido. Porque dejó de pagarle. Claro. Pernía. Entonces ahí se complicó. Dejó de pagarle, porque debía de cobrar mucho.
y dejó de pagarle porque Pernía ya no tenía la capacidad Claro, la situación económica, del club en segunda era mucho peor. no podía pagarle. Entonces ya desapareció. No me pagas, desaparezco. ¿Qué pasa? Desaparezco, pero recuerda, la firma es la mía. Y no solo eso, sino que el club desciende a segunda, no son capaces, ni él ni Roberto Bedoya, digo Pernía y Roberto Bedoya, de sacar al club del concurso de acreedores, y el club entra en concurso de acreedores. Y claro, cuando entra en concurso de acreedores ya depende del juzgado, depende ya, le fiscaliza el juzgado. Claro, la al club. responsabilidad ahí Sí, caería sí. sobre Ali, entiendo. La responsabilidad cae sobre Ali, no sobre Pernía, porque Entonces, Pernía no tenía nada que ver en esto. Había ahí puesto surge un un presidente problema de paja, que, que era Ángel Lavín. ¿cómo se llega a resolver eso? Pues a través del juzgado. Lo que ocurre ahí es que entra el concurso de acreedores, entran los administradores judiciales, retiran allí a todos y son los administradores los que gestionan el club. Y a partir de ahí Pernía ya no puede hacer y deshacer. Claro, el club ya estaba en segunda, ya no tenía 40 o 50 millones de presupuesto, tenía 10, 12, 15 o los que fuese, ya no había podido vender jugadores, perdió ese año 20 y tantos millones de euros, concurso de acreedores, llegan los administradores judiciales, tú aparcado, tú también, estaba Lavín de presidente. Poner a Lavín de presidente, era otro hombre paja, el más tonto que encontró, Pernía. ¿Quién es lo suficientemente bobo para ponerse aquí y desesperado para hacerlo? Pues este, que le conozco yo desde pequeño, que le han echado de la familia y demás. Entonces, pues le pusieron a este que le daba igual y firmaba lo que le diera la gana, no se había visto en otra. Y Pernía decía, vale, no te preocupes, si el que vas a ir vas a ser tú, y al otro le daba igual porque no tenía nada. Y en esas, pues los administradores fue pasando un año y medio, hasta que el club entró en Barrena. Y gracias a Dios, a través de la voluntad popular y de Manuel Higuera, sí, bueno, allí Los hubo Tuto. muchos actores. Las peñas fueron fundamental, Bernardo Colsa, Serafín Díez, Turu Flores, fueron gente, muchos, es que no puedo nombrar a todos, Juanma Patrón, ¿por qué no? Porque había muchísimos, claro. Peñas representadas en ellos, fueron los que a través de ellos y los exjugadores, y ahí estaba Manolo Higuera, Gelucho, Víctor Diego, todos, Munitis, Colsa, todos, ahí estuvieron todos. Quique Setién, que dio una rueda de prensa que fue determinante para muchas cosas, entre otras para comprar las acciones cuando el Racing entraba en disolución. Hubo muchos actores para salvar el Racing, y le salvaron, pues eso, de Lavín, de Pernía y de la situación en la que estaba ya en segunda B, desahuciado, y a partir de ahí pues todo lo que sabemos de los últimos años, ¿no? Una vez que ya están fuera y una vez que los has quitado, pues el club más o menos ha ido poco a poco encontrando soluciones, primero con los exjugadores, después con Pitma y ahora con Sebastián Feria, que ahora está el club, fíjate, ahora el club tiene unos ingresos anuales entre 15 y 17 millones de euros. En segunda. Propios, una deuda de 20 y tantos millones de euros, que yo creo que la pueden solventar, y un activo que es el club, que vale mucho más que lo que ha comprado Sebastián Feria. Una masa social en su mejor momento. Claro, o sea, quiero decir que ahora el Racing es viable económicamente. Vamos a ir cerrando y, bueno, evidentemente ya hace muchos años de todo esto, está todo olvidado, incluso a nivel judicial. Yo no, eso no me lo olvido. Está no, bueno, pero me refiero que el Racing, como atraviesa un buen momento... Sí, se dice esto de perdono pero no olvido, ¿no? Sí, pues algo así. Tampoco se perdona, ¿no? Porque no hay nada que... Pero... No, bueno, al final... ¿Cómo cierra esta etapa el propio Pernía? Que al final, como has comentado, es la base de todo, la raíz de todo, que Ali, pues sabemos lo que era, Lavín luego fue lo que fue, pero vamos a centrarnos en Pernía, que es la figura importante. Bueno, los otros lo que querían era... Pernía los utiliza. Claro, por eso. Los utiliza, pero son ellos... secundarios. Claro, son secundarios, pero ellos también son partícipes. Sí, evidentemente. Porque saben lo que hay. No solo, además, ellos dos, sino cómplices. Una directiva que había alrededor que era lamentable. Pero ¿cómo se cierra el capítulo Pernía con el Racing? Bueno, con la denuncia de los exjugadores en el juzgado por administración desleal, claro, prevaricación, todas aquellas cuestiones, porque había documentación que demostraba que Pernía se había llevado el dinero del club. Con el Racing Primavera, con Chité, con el Mola, bueno, con lo que se pudo saber, o sea, que era una mínima parte de los 8 años o 9 años de Pernía en el Racing. Entonces, como el juez le desposee a Ali Siet de las acciones, él ya no puede hacer nada, lo quitan del club, llegan los exjugadores y él ya queda al margen del club. ¿Qué ocurre? Que tiene un proceso judicial. En ese proceso judicial que ha tardado tiempo, pues Ángel Lavín ha estado en prisión. A él le condenaron en principio a 4 años, creo que fueron. Lo que pasa es que luego le absolvieron, le dejaron en 2 años y no sé qué. En fin, una milonga. Él no ha ido a la cárcel, pero está en la cárcel social. Es decir, está escondido. Como mucho en Torrelavega y como mucho en Suanze. No puede pisar Santander. No se le ve en ningún sitio en Santander porque sabe que socialmente es repudiado por lo que hizo. El Racing fue con él en el mando un estercolero de inmoralidad absoluta. La peor de las gestiones que se pueda hacer para esquilmar un club. Bueno, ahí está la sentencia.
acabó con un plante histórico que Sí, dice bastante Sí, el de la plan, situación. el plante histórico fue fue en el momento en el que el juez, ese fue el momento exacto para que desposeyeran a Lisiet de las acciones que eran de Pernía. Y ya por terminar, ¿tú que les has conocido personalmente? Sí, no, sí. A mí me llamaba látigo, porque le daba mucha caña. ¿Cómo era cada uno de estas tres figuras? No sé si con Ali, claro, al final él habla otro idioma, Ali, supongo yo que no, no se llevaría mucho yo con con nadie, Ali ¿no? hablé 2 veces, hablé en inglés con él 2 veces, no sabía dónde estaba pingado. Si no sabía si estaba en Santander, en Alicante, en Bruselas o en Oxford. O sea, Para Europa y ya está. nada, él de repente, pero si él venía a 4 o 5 partidos, venía en un avión privado y demás, él venía a hacer el paripé, cobraba por hacer el paripé y se Y para marchaba. Bahrein otra vez. Y en Bahrein sí debe seguir, ¿eh? ¿Pernía? ¿Qué sensaciones te transmitía? Porque hay veces que, oye, hay gente que son absolutos estafadores, pero que luego te pueden llegar a caer bien. Pernía era un actor, para que era un sinvergüenza, un tío que no tenía vergüenza, ni cara, ni nada, bueno, la propia familia, o sea, Pernía utilizó al Racing para hacerse rico. ¿Dónde? En aquella primera que te he comentado, a primera reunión que tuvo con Lendoiro, conoció a Eugenio Botas. No le gustaba el fútbol, pero dijo, joder, no me gusta el fútbol, pero aquí hay tomate, aquí hay tomate. Y a partir de ahí, pues, ideó películas para al final acabar siendo el dueño del club y hacer a su antojo lo que le diera la gana. Eso ¿y con Harry qué tal? No sé si Harry era un pobre hombre. Si Harry es un pobre hombre, repudiado por su propia familia. Pues un hombre que le fue mal en los negocios, que no tenía mucho más allá y que Pernía en una situación donde estaba él precaria, le dice, ¿quieres venir a ser presidente del Racing? Que te voy a pagar tanto dinero. Vamos, lo que haga falta. Claro, le llamaban de todo, le decían de todo y luego es el que ha pagado el marrón, el que ha estado en la cárcel. Pues claro, ha estado en la cárcel por las fechorías que hicieron, para que lo pagó él. Y la otra figura que también se le ha acusado mucho, pero yo no sé hasta qué punto es cierto, no es Miguel Ángel Revilla, porque estuvo bastante cerca en todo momento, tú lo has dicho, en la foto con Alisiet, siempre se le veía... A ver, aquí tengo que decir que Miguel Ángel fue de los primeros, en la primera semana que se habla de que llega Alisiet, de que había que investigar, y fíjate, yo creo que sí, no sé si aparecerá en Google, de los primeros que dijo, esto no me huele bien, hay que investigar realmente al indio, porque tenía las noticias de Australia y de Inglaterra. Yo no sé qué pasa, 15 días después se conoce que Credit Suisse da el ok a la operación y dice, pues bueno, debe tener dinero, debe ser, ¿no? Debe de ser que tiene dinero y no sé qué, y entonces ¿qué hizo él? Joder, arrimarse a él. Yo me arrimo aquí, son políticos, pero se arrimó Miguel Ángel y se arrimó Íñigo de la Serna, ¿eh? Se arrimaron los dos. Y el PSOE, a través de Ángel Agudo, que era el consejero de Economía, que dio luz verde a todo. ¿Por qué? Porque era aclamado. Alisiet llegaba al Sardinero ese primer mes y era aclamado, era el Mesías que llegaba con dinero literal para hacer realmente un Racing en Champions. Entonces, claro, se hacían la foto, pero no Revilla, Íñigo de la Serna y Ángel Agudo. La gente se hacía fotos con él en el Sardinero. Y entonces, claro, ¿qué ocurrió? Pues eso, que no escarmentábamos, porque ya veníamos de Dimitri Peterman. Claro. Espero que ahora ya, pues yo creo. Ahora con Ceria parece que vamos bien, ¿no? Ceria es otra cosa, ahí se ve que es otra cosa. Pues nada, Pedro, hasta aquí. Un placer. Hasta aquí este vídeo. Volverás al canal pronto. Espero que a la gente le guste, que dejes. ¿Y para hablar de qué? ¿De qué tengo que hablar ahí? De tu vida, ¿no? Que nos la cuentes. ¿Del tema de comunicación? Sí. Joder, tengo tú tienes cosas. mucho que contar, ¿eh? Sí. 40 años, mal lo tienes que hacer. 40 se van a cumplir, 40 se van a cumplir. Sí. Bueno, digamos, siguiendo al Racing, retransmitiéndolo, 33 años, pero... Bueno, pero 40 en los medios. 40 en los medios, sí. Yo recuerdo que en Radio Fútbol hará 4 o 5 años, 4, 5 o 6, cumplí 1000 partidos de retransmisiones del Racing. 1000 partidos, que yo no lo sabía, fue Carlos Valle o Jorge del Castillo que se pusieron a mirar, les dije yo la fecha del primer partido, septiembre del 93, hasta ahora, hicieron a sumar más o menos los partidos, no todos porque en todos no he estado, pero sí, llevaba más de 1000, que ahora llevaré por 1200 o lo que sea. Será por 2500. Sí. No creo que llegue. Un placer, espero que les haya gustado, que se suscriban al canal si es que no lo están, y también aquí estamos en Popular TV con la tertulia Gradona, lunes y viernes a las 10. ¿Que tú participas en ella? Hombre, aquí he venido yo aquí. Lunes y viernes a las 10. Yo he venido con caché alto, pero he venido. Pero no, el caché es de los grandes. Cuidado, no sé cuidado. No es como el de Ali, pero casi. Un saludo, chao.